nosotros debemos tener presente es, tenemos operaciones contrarias, ¿sí? Entonces siempre tenemos de la operación de suma, su contrario resta, de la multiplicación, la división, de las derivadas, su operación contraria son las integrales. Perdón, chicos. Listo. Entonces vamos a mirar su operación contraria, ¿bien? Entonces para ello, como nosotros recortamos nuestras derivadas, vamos a hacer referencia también a escenarios de derivada e integral. Entonces, sucede que cuando nosotros hablábamos del concepto de derivada, pues vamos a recordar acá cómo era gráficamente una derivada. Entonces, gráficamente lo que nosotros teníamos era, puedo tener un comportamiento parabólico, pero la derivada lo único que me está indicando es un punto tangente de la recta. Es decir, que cuando analizamos la derivada solamente es un punto donde va a generar corte. Ese punto en donde la recta frente a una situación gráfica va a generar un solo toque, un solo análisis, es lo que nosotros llamamos la derivada, ¿sí? Entonces, ese puntito que está ahí era lo que nosotros mencionábamos cuando calculábamos un máximo, un mínimo, o cuando calculamos la variación, ¿sí? Entonces, el punto, la variación, es una pendiente. Entonces, cuando uno quiere calcular la pendiente o el punto de análisis, es cuando nosotros hablamos de ese concepto derivada. Ahora, cuando nosotros ya vamos a trabajar las integrales, ya a nosotros no nos va a interesar solo un punto. Ahí ya va a cambiar el concepto. Entonces, cuando hablamos de la integral, igual podemos tener un comportamiento parabólico. Y al mismo tiempo también podemos tener una función lineal. Pero en el cálculo integral a nosotros nos interesan las áreas. ¿Listo? Entonces ya nosotros no hacemos referencia a un punto o dos puntos, sino al área comprendida entre dos rectas o entre una sola función. Entonces, cada vez que usted resuelva un ejercicio con una integral o el proceso contrario que se llama antiderivada, entonces cuando hablamos de antiderivada es una definición a decir integrales, porque recuerden que la integral es el proceso contrario a derivar. ¿Sí? Entonces, el anti ya me está indicando que eso también es una integral. Entonces, para que usted se visualice gráficamente, nosotros todo el tiempo en nuestros ejercicios lo que vamos a estar calculando son áreas. ¿Bien? Entonces, la forma de calcular áreas es de dos maneras, geométricamente, ¿sí? O a través del cálculo integral. Son las únicas dos opciones en las cuales nosotros podemos buscar regiones completamente encerradas. Aplicación. Absolutamente todo lo que nos rodea genera integrales, porque nosotros precisamente en este momento, en el lugar donde usted se encuentre, yo le puedo decir, usted está en un área y calculemos la área del total de CO2 que se puede estar emitiendo en donde usted se encuentra. O poder decir, calculemos la calidad de aire del lugar donde usted se encuentra en estos momentos. Todas estas son áreas, ¿sí? Y no siempre las áreas están conformadas con figuras geométricas exactas. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el área y volumen, ¿sí?, de un río o de una parte o fracción de cuenca. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que darnos cuenta es que eso no es una figura geométrica exacta. Entonces, no podríamos calcular áreas por medio de la geometría, pero al no ser exactas, sí podemos calcular esos comportamientos de área a través del cálculo integral.
¿Listo? Entonces, primero, para que lo entendamos allí, gráficamente, la diferencia entre las dos. Posterior a eso, entonces, vamos a tratar de quitar una explicación referente a la derivada. ¿Listo? Entonces, sucede que nosotros tenemos una función f de x igual a x. La forma de escritura para derivar, recuerden que habíamos visto unos sinónimos. Entonces, para nosotros poder derivar, muchos pueden decir f' de x va a ser igual a x. ¿Listo? Otros podrían decir y' de x es igual a x. Pero nosotros a partir del cálculo integral vamos a hacer la definición correcta, es decir, la que nosotros diríamos, derivada de la función y con respecto a la derivada de la función de x. ¿Sí? Y cuando nosotros calculamos esa derivada, usted me dice que es 1, ¿verdad? Entonces usted dice, ya calculé la derivada. Acá primero voy a colocar la función, no la prima, sino la función, perdón. Nuestro f de x y nuestro y. Y nosotros vamos a utilizar el concepto formal de derivada, el cual equivale a que estamos derivando la función de y con respecto a la derivada de la función de x. ¿Listo? Ese es el concepto. Ahora, para nosotros poder hacer un escenario de integración o para antiderivar, usted necesita tener algo y es, debe haber existido una derivada. Nosotros no podemos hallar una integral si el término no fue derivado. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros decimos, para integrar o antiderivar, se requiere que la función o el término hayan estado derivados. Es decir, cuando uno mira las áreas, ya se tienen que haber identificado unos puntos de corte. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando nosotros calculamos la integral, esa área ya se tuvo que haber conformado por los puntos tangentes de una derivada. ¿Sí? Y vamos a mirar lo siguiente. Sucede que en este plano cartesiano que yo les coloco allí, con una función parabólica, con una función lineal, y les sombreo una área, no sabemos dónde está ubicada. Sabemos que ese es el plano cartesiano, sabemos por lo menos que arranca desde el punto cero, pero no sabemos la información numérica porque no estoy dándole los valores al plano cartesiano. Cuando yo no conozco los valores de ubicación del área, eso se llama una integral primitiva. Entonces la vamos a colocar acá. También tiene el nombre como antiderivada. Y también tiene el nombre de integral indefinida. ¿Listo? Todos estos son sinónimos. Entonces, integral primitiva, antiderivada o integral indefinida es cuando nosotros no conocemos la información de la integral. Y para ello, entonces, vamos a ir donde habíamos quedado. Habíamos quedado en que tengo la derivada de y
con respecto a la derivada de x igual a 1. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros miramos es una ecuación, ¿sí? Para poder integrar, hacemos lo mismo. Recuerden que si yo derivo a ambos lados de la ecuación. Si yo voy a realizar multiplicación por -1, multiplico por -1 a ambos lados de la ecuación. Y lo mismo va a suceder aquí. Si yo voy a integrar, necesito hacerlo a ambos lados de la ecuación. Pero tengo un problema. Ese 1 que está ahí derivado, no tengo la certeza de que ya lo derivaron, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a llegar a una conclusión y es, el de x que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Es decir, que tendríamos dy igual a 1 por dx. ¿Listo? Entonces, llegamos a una conclusión. La derivada de x no es 1. La derivada de x es dx. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos función, pues volvemos a lo mismo. Tenemos un y igual a x. Si usted deriva a ambos lados de la ecuación, en su cálculo integral usted decía, la derivada de y es 1 y la derivada de x es 1. Esto sería lo que usted hace, ¿sí? Pero sucede que nosotros no nos queda la garantía en el cálculo integral de que esos unos ya fueron derivados. Entonces, por lo tanto, el concepto real es, si yo derivo una función, es decir, si voy a derivar y, pues su derivada será de y. Si yo derivo la función x, pues su derivada será la derivada de x. ¿En dónde está el 1 que ustedes conocían en su cálculo diferencial? Haga de cuenta que siempre nosotros tenemos un coeficiente que está multiplicado. ¿Listo? Ahora, como ya tengo garantizado que tengo derivada a ambos lados de la ecuación, es decir, como ya sabemos que tengo un dy igual a un dx, ahora sí podemos integrar a ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Entonces, aquí en esta parte, validando que existe el concepto de derivada en ambos lados de la ecuación, entonces integramos a ambos lados de la ecuación. Y le vamos a colocar un punto y coma. Cuando son indefinidas, se requiere sumar algo que nosotros vamos a llamar una constante de integración. Entonces, ¿qué significa esto que acabamos de identificar? Que por lo pronto íbamos en que tenemos un dy igual a un dx. Concepto de integral hace referencia a su exponente, que es Leibniz. Es decir,
Cuando yo quiero encontrar la simbología de la integral, es la expresión como si estuviéramos teniendo una S contraria. Ese es nuestro símbolo que indica integral y eso significa sumatorias continuas. ¿Listo? Entonces, como nosotros vamos a garantizar una integral a ambos lados de nuestra ecuación y ya está derivado, entonces lo que nosotros decimos es integramos a ambos lados de nuestra ecuación. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque la ecuación está reflejando una derivada a ambos lados. Si yo no reflejo una derivada, no es posible integrar. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando, el símbolo puede tener cualquier información, pero me debe garantizar que está derivado. ¿Bien? Entonces, sucede que cuando nosotros integramos, empezamos con las reglas básicas de integración. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con lo que nosotros vamos a denominar y es el efecto contrario. Sucede que cuando usted derivó, usted tenía la función y igual a x, va de nuevo, ¿verdad? Cuando usted deriva, entonces usted dice, derivada de y me va a dar de y la derivada de x me va a dar de x. Dijimos que la integral es el proceso contrario a derivar. Significa que si yo calculo la integral de y la integral de dx, la respuesta va a ser el proceso contrario. Es decir, ¿cuál será la integral de dy? Me regreso. La integral de dy será la misma función y. ¿Cuál será la integral de dx? Me regreso. Será su función que es x. Entonces, por lo tanto, encontramos la primera regla de antiderivadas. Entonces, mi regla número 1 es la regla que explica el concepto de la integral, precisamente, y es la que nos indica cómo la integral de la derivada de una función es la misma función más la constante de integración. Entonces recordemos lo que habíamos dicho hace un momento en nuestra definición. Sucede que cuando nosotros no conocemos la información de dónde está esta área, ¿sí? Yo voy a resolver mi integral, pero como no sé dónde está ubicada ciencia cierta, necesitamos tener un margen de error, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos la constante de integración. Entonces, así como para garantizar que exista una derivada, usted deja el símbolo de derivada, cuando usted resuelve una integral, uno reconoce que fue una resolución porque sumó esa constante de integración. Entonces, ejemplo, si proponemos la integral de la derivada de y, esa integral me está diciendo que, ya habíamos dicho que es el proceso contrario, entonces la integral de la derivada de una función me va a dar la misma función, pero sumo la constante de integración. Eso es lo que nos está diciendo esa regla número 1, que si tenemos la integral de dx, entonces la integral de la derivada de una función me va a dar la misma función, pero no se me puede olvidar, sumamos nuestra constante de integración. Entonces, revisémoslo hasta ahí
lo que hemos estado mencionando, por si para alguno queda alguna duda o dice, no, profe, algo que no comprendí y lo volvemos a revisar antes de continuar. Cuéntame, Sebastián. Y profe, yo no entiendo cuál es la constante de integración. No entendí esa parte. Sucede que como nosotros no sabemos dónde está ubicada la integral, yo te puedo decir, listo, la integral que nosotros vamos a conformar es la integral de la derivada de x. Pero tú no sabes dónde está ubicada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ubicación, es que yo te diga, por ejemplo, el plano cartesiano tiene valores numéricos y tú me puedes decir que la integral va desde 0 hasta 4 en x. Pero como yo no te doy valores numéricos de ninguna índole, tú sencillamente vas a calcular un área. Entonces dirías, ¿cuál es la integral de dx? Ahí estás calculando un área. Entonces lo que hasta ahora hemos mencionado es, ya sé cuál es el área total, entonces yo digo, la integral de la derivada de la función me va a dar x. Pero como no sabes dónde está ubicada la información, necesitas tener en cuenta un margen de error, es decir, un valor numérico que sea de suma o un valor numérico que sea de resta, una constante. Recuerda que una constante es un valor numérico que se suma o se resta, ¿sí? Entonces, para ello, como no sabes dónde está ubicada la información, sumas una constante. ¿Qué significa C? Un valor numérico. Entonces, esta constante lo que me está indicando es un margen de error que se va a sumar o que se va a restar a mi resultado. Entonces, recordemos que es constante, un valor numérico que ya sea que sume o que reste el resultado. ¿Sí? Entonces, como estamos proponiendo que tengo la integral de y, entonces tú sabes que cada vez que resolvamos una integral va a ser un área, ¿sí? Pero si yo no te doy la ubicación de esa área, tu obligación es tener en cuenta el margen de error, y eso es lo que nosotros le llamamos la constante de integración, ¿sí? ¿Más claro? Sí, señora, profe. Sí. Perfecto. Entonces, yo puedo dejar en mi respuesta, voy a escribirlo aquí un momentico, integral de y y que usted me diga eso da y. Sí, es correcto, pero no sumaste el margen de error. ¿Cómo garantizo que ese y ya fue integrado, por decirlo de otra manera? Entonces, si yo observo la suma de una constante, inmediatamente lo que yo comprendo es, ah, perfecto, se integró la función y no sé dónde está ubicada esa área, entonces sumamos un margen de error. Por ahí tenemos otra mano levantada. Cuéntanos, Laura. Profe, ¿me escuchas? Sí, ahí te escuchamos muy bien. Cuéntanos. Profe, pero es que ahí me perdí porque no se suponía que esos puntos como de corte, por decirlo así, ya no los daba la derivada. No. Cuando tú derivas no encuentras solo un punto de corte. Tú encuentras es la variación. Cuando reemplazas datos, ahí sí encontrarías un punto de corte. Pero la derivada te va a dar es la variación. Entonces, ¿qué tanto puede variar el área desde el punto número 1, por decirlo de esta manera? Entonces, ¿qué tanto varía el área desde el punto número 1 hasta el punto número 2? Pero recuerda que la derivada es una variación. Como yo puedo tener esa área mucho más amplia, como la puedo tener mucho menos angosta, ¿sí? Entonces, la derivada te da los puntos de variación, más no te va a dar los puntos donde está ubicada. Esos son los límites. Recuerden que ustedes ven límites precisamente para saber dónde están ubicadas o hasta dónde pueden llegar las funciones. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros calculemos integrales definidas, lo que nos van a dar son los límites de integración, es decir, dónde está ubicada esa gráfica. Si no nos dan dónde está ubicada esa gráfica, lo único que nosotros sabemos es que el término ya fue derivado, y si no, no lo podríamos integrar. Eso es lo máximo que nosotros conocemos en la antiderivada. ¿Listo?
Vale, profe, gracias. Listo, muy bien. Por ahí tenemos otra manito levantada, la de María Fernanda. Cuéntanos, María Fernanda. Buenos días, profe. Profe, bueno, según lo que su merced dice, uno cómo puede hallarla o uno cómo sabe qué pedacito es la constante de integración. O sea, que es Perfecto. un margen de error. Correcto. Eso lo calculamos más adelante. ¿Listo? Eso se llaman problemas de valor inicial. Sucede que cuando nosotros tenemos antiderivadas, listo, calculamos la integral, que son las reglas de integración básicas que vamos a ver. Pero siempre yo voy a poder calcular cuánto equivale esa constante de integración siempre y cuando tenga condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, eso efectivamente lo vamos a ver más adelante y se llama problemas de valor inicial, para que de pronto lo tenga ahí presente cuando ya lo vayamos a empezar a ver. ¿Cómo, profe? ¿Qué tiene su nombre? Es decir, la constante de integración la vas a poder calcular y eso se va a llamar problemas de valor inicial. Si no me dan condiciones iniciales, solo podemos dejar indicada la constante porque no podríamos despejarla. Ya a posterior, cuando nosotros nos den condiciones iniciales, vas a poder despejar cuánto es el valor de esa constante de integración. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Perfecto. Por ahí también tenemos a Paula Andrea, cuéntanos. Sí, profe, pero ya salgo un poquito salido de la clase. Es que hay unos compañeros que no han podido ingresar, o sea, no les aparece la clase. Están en otro, no sé qué es lo que pasa y son varios. Pues nada que hacer. Digamos que la instrucción ya está dada, desde temprano está habilitada la reunión. De pronto, si tú me puedes colaborar, diles que tienen que cerrar la sesión y volver a ingresar y que ingresen desde Ok, el web. Porfa. Gracias, Paula. ok, profe. Listo, muy bien. Listo, entonces por acá Shirley nos está diciendo, profe, una pregunta, ¿puede quedar X más o menos 3? ¿A qué haces referencia con esa información, Shirley? Profe, pues, o sea, en la constante, que usted nos dice, pues, que es un valor numérico, ya sea Sí, positivo o negativo. sí, Entonces, pues, como siempre va a estar el más ahí acompañado de la constante, entonces puede quedar negativo, pues, el número. claro, claro que sí, tú puedes tener una constante negativa. Entonces, digamos así como lo estás escribiendo, si tu constante te llega a dar -3, pues en efecto la constante de integración tiene que quedar negativa. Bueno, profe, gracias. Listo, perfecto. Ojo con lo que de pronto ahí está mencionando o haciéndonos referencia a la compañera. Recuerden que valor numérico es precisamente eso, o un entero positivo o un entero negativo, o decimal positivo o decimal negativo. Por eso se llama constante, puede tomar cualquier valor dentro de nuestra recta numérica. Muy bien. Listo. Entonces, tenemos allí, en ese orden de ideas, nuestra primera regla. ¿Listo? Entonces, veamos si esa primera regla ya queda clara para todos. Yo les puedo proponer entonces integral de la derivada de z. ¿A qué sería igual esa integral? Sí, así nomás. Perfecto. Entonces estaríamos diciendo, la integral de la derivada de una función nuevamente nos daría la función, en este caso la función sería z, y sumamos nuestra constante de integración. ¿Listo? Lo mismo, si por ejemplo nosotros tuviéramos integral de θ, entonces recordemos que nosotros manejamos alfabeto griego también, ¿sí? Y todo alfabeto griego significa una variable, ¿listo? Entonces, por lo tanto, si me dice la integral de dθ, pues lo que nosotros estaríamos obteniendo es la función θ más nuestra constante de integración. Y esa es la regla número 1, la cual comprendimos cómo se conforma desde el concepto de la antiderivada. Entonces recuerden algo, chicos. Siempre que a mí me digan ya en nuestras misceláneas o en un ejercicio, halle la antiderivada, el ejercicio ya viene derivado. Partamos de ese escenario. ¿Listo? Entonces, hay que tener presente
la terminología o nomenclatura de los textos que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a ingresar a nuestros textos. Voy a mostrarles cómo es la dinámica cada vez que ustedes van a empezar sus talleres, mientras de pronto le damos espera a los que no han podido ingresar. Y con eso no quedan tan al margen. Entonces, en sus aulas de Famarena, yo les dejé ya nuestros textos, que son los 4 textos guía que nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, esos 4 textos guía que nosotros trabajamos, entonces son Matemáticas para la Administración y Economía de Hausler, el texto de Matemáticas aplicadas a la Administración y Economía de Arya, el texto de cálculo de una variable de Thomas y el texto de cálculo de una variable de Stewart. Más sin embargo, chicos, cualquier autor de un texto de cálculo integral de una variable a usted le sirve para esta clase. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Espérenme un segundito, miramos acá. A ver, ¿cómo es que tienen el inconveniente acá? Un segundito, chicos, con eso miramos cómo les colaboramos. Pero no deben ser muchos, ya tenemos la mayoría del curso acá.
Bueno, mientras tanto que me confirman sus compañeros. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestros textos indicados. En donde en efecto, entonces, si comenzamos con el texto de Hausler, pues lo que ustedes van a hacer es, primero ubicarse en el tema en el que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces ustedes siempre van a su respectivo índice. Y pues nos vamos a ubicar específicamente en integración, ¿sí? Es decir, en lo que es Hausler nos estaríamos ubicando desde el capítulo 14. Entonces, chicos, fíjense que lo primero que tenemos allí son la integral indefinida. Entonces, este autor, ¿cómo está conociendo lo que llamamos antiderivadas? Como integrales indefinidas. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Entonces, tengamos en cuenta que ahí me está diciendo página 610 del texto, no de la descarga, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es poder mirar cómo registra el autor la presentación de una antiderivada. Entonces, el autor Hausler, acá empieza nuestra primera miscelánea de antiderivadas de este texto, presenta como tal ya el concepto de integral con el símbolo y la respectiva derivada. Fíjense, ¿sí? Entonces, recordemos algo. El símbolo integral sí o sí lo puedo aplicar siempre y cuando esté respectivamente la derivada. Esta es la forma como lo presenta Hausler. Pero es diferente a como lo presentan también los demás autores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ya miramos Hausler, ¿listo? Nos vamos ahora con Archer, misma dinámica. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes van a sus índices respectivamente y nos ubicamos pues en la información de integrales. Entonces, integración en Arya lo tenemos desde el capítulo 5 y fíjense cómo lo muestra el autor. El autor no lo muestra como integrales indefinidas, sino lo muestra como antiderivadas. Entonces veamos cómo él presenta los escenarios de antiderivadas. Entonces, tenemos nuestra miscelánea de antiderivadas desde la página 627. Entonces miren lo que sucede como lo muestra el autor. Solo nos dice, determine las integrales de las siguientes funciones, pero no nos dan ni el símbolo ni la derivada, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy garantizando es que me dice, realice las integrales, significa, por ejemplo, que ese x a la 7 ya fue derivado. Por lo tanto, ¿cómo lo escribo yo en mi taller o cómo lo vamos a llevar nosotros en nuestro escenario? Pues debemos colocar el símbolo y la respectiva derivada. Entonces, ojo, desde el hecho que me diga que calcule las integrales o que calcule las antiderivadas, me está diciendo que ya el término fue derivado. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. ¿Cómo lo presenta Thomas? Entonces, misma dinámica. Venimos con el texto Thomas, vamos a nuestro índice. Thomas tiene en el capítulo 5, empieza integración. Entonces, ¿cómo lo da a conocer la integración? Entonces, fíjense en algo. La da a entender como integrales indefinidas, igual como lo estaba haciendo Hausler. Entonces, por lo tanto, nos vamos a esas integrales indefinidas o también las muestra como unas antiderivadas. ¿Sí? Entonces, siempre es muy importante, si bien en la plataforma Famarena yo les dejo organizadas los misceláneas de que cada texto, de qué punto a qué punto de página va y qué cantidad de ejercicios, pues siempre es muy importante que usted se sepa ubicar en nuestros textos en el tema que vayamos a estar trabajando. Entonces, si nos vamos con nuestras antiderivadas en Thomas, y la miscelánea de Thomas, ¿cómo la presenta? Entonces, fíjense cómo lo representa el autor. Dice, determinación de antiderivadas. El simple hecho de que ya me esté mencionando la antiderivada significa que todos estos términos ya están derivados. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros le complementamos? El símbolo y la respectiva derivada. ¿Bien? Y lo mismo con el texto de Stewart. Misma dinámica. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Entonces, eso
para identificar y orientarnos cómo llevamos a cabo el uso de nuestros textos bien. Voy a verificar si ya nos confirman. Nuestra compañera que de pronto estaba aquí. Bueno, ya Laura ingresó y pues no nos respondió nadie más allí en nuestro canal. Listo. Profe, que ya se pudieron unir. Muy bien. Bueno, entonces ya saben, chicos, cuando se les presente, todos tienen permiso al equipo de trabajo. No puedo compartir la pantalla en Meet porque recuerden que yo tengo 2 pantallas alternas y Meet no me permite generar más de 2 dispositivos. Entonces no puedo compartir desde la pantalla de Meet, no puedo. Entonces, cuando algo se presente, tengan en cuenta, pues estaremos muy atentos a mirar si los podemos esperar. Si no, en ese orden de ideas, pues nos toca esperar a la grabación de la clase. ¿Listo? Para que de pronto yo tenga el tiempo establecido y no se nos vaya a ir de pronto la clase en diferentes escenarios. Entonces, para que lo tengamos allí, si no les aparece la reunión, siempre la recomendación es que ustedes cierren sesión y vuelvan a ingresar, porque es cuando queda, hagan de cuenta que queda el programa o queda la app, o muchas veces la página pegada, ¿sí? Entonces, digamos, cuando quedan pegadas no les aparecen las actualizaciones que estemos haciendo constantemente. Entonces, siempre la recomendación es, por temas de conectividad, usted vuelve e ingresa a la cuenta si no le aparece la reunión. Y ahí ya le aparece nuevamente habilitada. ¿Listo? Bueno, entonces, íbamos en nuestra regla número 1. Entonces, para que contextualicemos los que acabaron de ingresar, estamos viendo las reglas de antiderivadas. Y a partir de este momento vamos en mi regla número 1. Entonces la regla número 1 nos dice, la integral de la derivada de una función siempre va a ser igual a esa función más una constante de integración. ¿Listo? Posterior a eso, entonces, ya teniendo nuestra regla número 1, en donde explicamos la definición de la integral, vamos a hacer las reglas de antiderivación. Colocamos acá en otra hojita, cosa que nos queden organizadas. Entonces vamos a trabajar reglas básicas de las antiderivadas. Entonces ya saben que dependiendo del autor es o en antiderivada, o integral indefinida, o primitiva. Entonces, el repaso del diferencial nos sirve bastante porque las reglas básicas de derivación son las mismas de las integrales, solo que las hacemos en efecto contrario. ¿Listo? Para que lo tengamos presente entonces. Entonces, nuestra regla número 1, empiezo acá con la regla número 1. Lo que nos dice es la integral de la derivada de una función siempre va a ser igual a la función más la constante de integración. Entonces, hagamos otro ejemplo. Que yo les diga integral de la derivada de m. Entonces, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Que hay una función que es m, entonces, por lo tanto, la integral de la derivada de esa función será m, la misma función, pero más nuestra constante de integración. ¿Listo? Esa es nuestra regla número 1. Pasamos a nuestra regla número 2. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestra regla número 2? Es la regla básica de la integral. Así como teníamos una regla número 1 básica en la derivada, aquí vamos a efectuar el proceso contrario. Entonces, ¿en qué va a consistir? Cuando nosotros tengamos la integral de una variable elevado a la n,
recuerden que siempre va con su respectiva derivada, ¿no? Entonces, ¿qué significa el de x? Que ese x a la n ya fue derivado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el efecto contrario? Recuerden que si hacíamos una derivada, usted tenía x a la n, lo que usted hacía en la derivada era que n multiplicaba y a ese n usted le restaba 1, ¿verdad? Esa es la regla general de la derivada. ¿Qué es hacer el proceso contrario? En lugar de multiplicar, vamos a dividir. Y en lugar de restar, vamos a sumar. Entonces, nuestra regla básica de la integración consiste en, siempre que usted tenga una variable y el exponente sea un valor numérico, siempre que se cumpla esa condición, nuestra integral va a ser esa variable al exponente, ojo, primero le sumamos 1. Es decir, cuando estamos integrando, primero sumamos al exponente el valor de una unidad. Y posterior dividimos entre exactamente el resultado de esa suma. Es decir, dividimos entre n más 1. Y no se nos puede olvidar que posterior a realizar la regla, sumamos la constante de integración. Entonces veamos un ejemplo de esta regla. Yo puedo tener, entonces vamos a colocar acá ejemplos. Y empezamos. Entonces, podemos tener un primer ejemplo en donde planteemos la integral de x por dx. Entonces viene algo muy importante, chicos. No es que yo vaya a integrar a x solita y, profe, el de x ya sabemos que nos va a dar x. No. Recuerden que el de x lo que me está indicando es que este término x fue derivado. ¿Cuándo se aplica la regla número 1? Si usted me dice integral de dx, es como si el 1 invisible que estuviese acá fue el que usted dijo. Ese 1 invisible ya fue derivado respectivamente por x. ¿Listo? Entonces, aquí, el de x, lo que me está indicando es precisamente eso. Ahora, ¿cuál es el exponente que tiene x? 1, ¿verdad? Es un valor numérico. Entonces, de acuerdo a nuestra regla, lo que nosotros diríamos es que yo tengo x elevado a la 1. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos 1 y dividimos entre la suma. En otras palabras, pues tendríamos x al cuadrado sobre 2. Y sumamos nuestra constante de integración. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Sumar únicamente al exponente y dividir entre ese resultado que calculamos. Ejemplo número 2. Entonces, si yo les propongo la integral de x al cubo por dx. Entonces, lo primero que identificamos es que el de x me indica que ese x al cubo ya fue derivado. ¿Listo? Y efectuamos nuestra regla básica. Entonces, 3 es un valor numérico. Por lo tanto, a 3 le sumo 1, pues nos daría x a la 4. Y dividimos exactamente por ese resultado. Es decir, que dividiríamos entre 4 más nuestra constante de integración. ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo. Bueno, chicos, recuerden que yo les mencionaba, yo necesito activos, no necesariamente por micrófono, pero sí por lo menos por el chat. ¿Sí? Porque me responde una o dos personas y por lo menos yo necesito ver que ustedes estén activos en chat y que me respondan de alguna forma.
Entonces, cuando yo les haga una pregunta, yo les pido la colaboración, por lo menos en el chat, las personas que les esté quedando claro, pues me escriban. Yo igual estoy muy pendiente de la actividad del mismo. ¿Bien? Bueno, continuamos. Entonces, para esta misma regla sucede lo mismo que veíamos en el cálculo diferencial. Yo puedo tener varias formas de expresión, pero aplicar exactamente la misma regla. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, que yo les pueda decir que tengo la integral de x a la menos 5 por dx. Entonces, el hecho de que mi exponente sea negativo no cambia la regla. Recordemos que tiene que ser un valor numérico. ¿Listo? Entonces, ¿qué diríamos? A menos 5 le sumo 1. Entonces tengo menos 5 más 1, me quedaría menos 4. Entonces lo que obtendríamos es x a la menos 4, ojo, sobre menos 4. Recuerden que yo tengo que dividir exactamente con el resultado que me dio esa operación, más mi constante de integración. Y pues no está de más que para nuestras respuestas del cálculo integral también necesitamos, uno, dejarlas a la mínima expresión. Entonces, por lo tanto, lo primero que debemos reconocer es el signo negativo del 4 en el denominador. Ese signo es de toda la fracción, más eso no tiene que ver con el exponente, ¿sí? Entonces, significa que lo que nosotros tenemos es menos x a la menos 4 sobre 4. Entonces, recordemos, cuando yo tengo un signo negativo en el numerador o en el denominador de un fraccionario, ¿sí? El signo no es solito del numerador o solito del denominador. El signo es de toda la fracción. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Segundo, no dejamos exponentes negativos. Significa que ese x a la menos 4 yo lo podría dejar en el denominador como un x a la 4. Entonces nuestro ejercicio nos quedaría menos la unidad, que quedó en el numerador, pues la unidad, dividido entre 4 x a la 4, más nuestra constante de integración. Y esa sería nuestra respuesta final. Cuéntanos, Liz. Profe, me perdí en ese último pedacito. Sabíamos que el negativo pertenecía a toda la fracción Sí. y Y utilizamos la propiedad del inverso. Recuerda que nosotros la recordamos cuando estamos derivando. Es una propiedad aritmética. Si tú tienes x a la menos 4, ¿sí? Recuerda que la propiedad de la potencia del inverso te dice, entonces, primero, ¿cuál es el numerito que está acompañando a x? Independientemente que tengamos el signo. El numerito que acompaña a x, pues es nuestro coeficiente 1 invisible que siempre tenemos en cada variable, ¿sí? Entonces, la operación que tiene el x a la menos 4 con ese 1 invisible, pues es multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que te dice el inverso? El x a la menos 4 que está multiplicando, ahora lo dejamos dividiendo, pero cambia el signo del exponente. Entonces, recuerda que yo tener x a la menos 4 es exactamente lo mismo que 1 sobre x a la 4. O viceversa, 1 sobre x a la 4 es exactamente lo mismo que nuestro x a la menos 4. Y esto lo conocemos por una propiedad de la potencia que se llama inverso aditivo. ¿Sí? Vale, vale, profe, sí, gracias. Sí. Perfecto. Por ahí también había levantado la mano alguien más. ¿Cuál era la duda? Por ahí había alcanzado a ver. No, profe, gracias. Pero era similar a lo que ya solucionamos, ¿sí? Sí, es que no sabía si por qué el 1, pero ya. Sí, perfecto, muy bien. Dale. Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Nosotros podemos tener Profe, una ¿qué tienes? integral, sí, dime.
¿Ese negativo queda también para toda la operación o para solamente el... Recuerda que queda para toda la operación. Recuerda que cuando tú tienes un fraccionario, es un solo término. Entonces, tu signo queda para todo el fraccionario. ¿Sí, señores? Vale, profe, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, ahora veamos. Yo puedo tener la derivada y puedo tener un denominador que sea raíz de x. ¿Listo? Entonces, en el cálculo integral pasa lo mismo que en el diferencial. No es posible decir que nosotros integramos en el numerador y en el denominador. No. Buscamos la manera de dejar todo en un solo numerador. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que hacer en este orden de ideas es similar a lo que hacíamos en la derivada. Las raíces las podemos transformar en potencias y lo que está en ese denominador lo podemos dejar en el numerador utilizando la propiedad del inverso. Es decir, que este ejercicio nosotros lo podemos reescribir como la integral de x. Lo siento, no te oí muy bien. De x a la menos 1/2 por dx. ¿Qué hicimos en esa parte? Utilizamos propiedad de la potencia, lo que estaba en raíz lo dejamos en potencia. Y lo que estaba en el denominador lo dejamos en el numerador y eso hace que nuestro signo cambie. Esto es inverso aditivo y propiedades de potencia. ¿Vamos bien? Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, es un fraccionario y negativo. El hecho de tener fracciones, ya sean positivas o sean negativas, no altera la regla básica de la integral. ¿Listo? Entonces, ¿qué indica la regla básica? Entonces viene algo muy importante que a veces ustedes siguen generando símbolo de integral. Entonces, a veces para que se les facilite, cuando yo ya sumo 1 al exponente, hagan de cuenta que se cancela el símbolo con la derivada. ¿Sí? A veces a algunos también les sirve para no confundirse y seguir colocando el símbolo o el de x, no. Apenas usted ya sume 1 al exponente, haga de cuenta que ya solucionó el concepto de integral y el símbolo se va con su respectiva derivada. ¿Listo? Entonces decimos, menos 1/2 más 1. Entonces recuerden lo que habíamos repasado en las clases de derivadas para que quede mucho más sencillo. Si yo hago la regla de fraccionario, menos 1/2 más 1, si la hago paso a paso, entonces lo que usted me dice es, listo, profe. Denominadores 2 por 1, 2. Numeradores, empiezo de derecha a izquierda y empezaría 1 por menos 1. Entonces viene aquí algo importante. Cuando yo tengo un fraccionario, el signo es de toda la fracción. Pero aquí cuando vaya a realizar sumas o resta de fraccionarios, el signo siempre va a ir para el numerador. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, acá nosotros diríamos 1 por menos 1, pues me da menos 1. Signo precedido de la operación, suma. Y multiplicamos de izquierda a derecha, que nos quedaría 2 por 1 y nos daría 2. Entonces, si usted hace el proceso paso a paso, menos 1/2 más 1 le daría 1/2 positivo. ¿Verdad? ¿Qué habíamos dicho de la forma práctica y rápida? Que si yo tengo menos 1/2 más 1, ¿qué puedo hacer? Al numerador le sumo el denominador. Entonces, el numerador era menos 1. ¿Sí? Si le sumo el denominador, pues me va a dar 1. Y dejamos el mismo denominador. ¿Sí? Entonces, ya dijimos que menos 1/2 más 1, entonces nuestro ejercicio nos quedaría x a la 1/2. ¿Listo? Pero me toca dividir entre la respuesta. Entonces, recordemos también algo práctico, chicos. Me tocaría dividir entre 1/2. Muchachos, dividir entre un fraccionario
significa lo mismo que multiplicar por el fraccionario invertido. Me explico mejor. Sucede que usted dividió entre un medio, pero usted no me puede dejar ese fraccionario de esa manera, ¿sí? Entonces recuerde, si en el denominador hay un fraccionario, en el numerador también debe haber un fraccionario. Entonces, si usted lo hace paso a paso, lo que usted diría es que tiene x a la 1 medio dividido entre su unidad y esto dividido entre 1 medio. ¿Sí? Eso sería si lo hacemos paso a paso. Y usted tendría que efectuar su producto de extremo y su producto de medio. ¿Listo? Y al realizar productos de extremos y productos de medios, entonces usted lo que resulta diciendo es que quedaría 2 por x a la 1 medio sobre 1. Pero nosotros sabemos que dividir entre 1, pues no es necesario colocar ese 1, nos queda exactamente la misma información, que sería 2x a la 1 medio. Ese sería el paso a paso. Pero entonces, aritméticamente, uno se puede ahorrar esto. ¿De qué forma nos podemos ahorrar el procedimiento de hacer productos, de mirar dónde toca colocar el 1 y realizar productos de extremos y medios? Dime, Laura. Profe, una pregunta. ¿Por qué lo dividiste por 1 medio? Porque recuerda que la regla es, recuerda que si yo digo integral de x al cuadrado por dx, ¿cómo aplicas la regla básica de la integral? Al exponente le sumas y lo que te da el resultado lo dejas dividiendo. Entonces, por ejemplo, aquí tú dices, bueno, el exponente le sumo me da x a la 3, pero divido entre 3. Ah, esa es la regla 2, ¿cierto? Sí, esa es nuestra regla básica de las antiderivadas, correcto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? La regla básica. Al menos 1 medio le sumé 1. Entonces me quedó x a la 1 medio. Por lo tanto, tienes que dividir entre 1 medio. Vale, profe. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de resumir? Para que no nos toque hacer ese producto de extremos y medios con el 1 medio, lo que uno recuerda es que siempre que esté trabajando, acá tengo nuestro x a la 1 medio, dividir entre un fraccionario aritméticamente significa multiplicar por el fraccionario inverso. ¿Cómo sería un fraccionario inverso? Yo tengo 1 medio. Si multiplico eso sería 2 sobre 1. Y fíjense que fue exactamente lo que resultó después de que hicimos productos de extremos y medios. Me quedó 2x a la 1 medio. Y no solo para el cálculo integral. Siempre que usted tenga un fraccionario o vaya a dividir entre un fraccionario, aritméticamente significa multiplicar por el fraccionario inverso. Dinos, Angie. Bueno, Angie no nos preguntó. Listo, chicos. Entonces ahí lo mencionamos. Recuerden que
todo lo que sea propiedades aritméticas nos reducen los procesos. Por eso las tenemos que ir recordando poco a poco para que las podamos ir aplicando. Entonces veamos otro ejemplo de antiderivada o de integral indefinida con fraccionarios, a ver si nos queda claro lo que acabamos de mencionar. ¿Listo? Bueno, para que el ejercicio no nos quede inconcluso, antes de hacer otro, recordemos que ese x a la 1/2 lo podemos expresar como raíz. Y tengamos algo en cuenta. Siempre que tengamos potencias de fraccionarios, nuestra respuesta simplificada es la raíz. ¿Listo? Entonces nos quedaría 2 raíz de x, y ojo que no se nos puede olvidar algo, como ya finalicé, sumar nuestra constante de integración. ¿Listo? Entonces, hagamos otro, donde practiquemos nuevamente los fraccionarios y pues validamos. Entonces, puedo plantear la integral de la raíz cúbica de x a la 5 por dx. Entonces, puedo tener la siguiente antiderivada. ¿Bien? Paso a paso, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Sabemos que la raíz no me permite descomponer si no conozco el valor de x. Entonces, lo que nosotros traducimos es la raíz la transformamos en potencia. Entonces nos quedaría la integral de x a la 5, y recordemos que el grado de la raíz siempre nos va a dar el fraccionario del exponente. ¿Listo? Entonces, veámoslo de la forma práctica como ya explicamos. Aplica la regla, entonces usted verifica. Tiene la variable x y el exponente es una fracción numérica. Aplica. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros diríamos es, sumamos 1 al exponente. Entonces, recordemos cómo sumamos fraccionarios de forma rápida. 5 es el numerador y 3 es el denominador. Sumarle 1 significa, a 5 le sumo 3, me daría 8. Y dejamos el mismo denominador. Entonces, la suma de fraccionarios entonces ya saben, ya apenas le sumo 1, se cancela el símbolo, se cancela la derivada, para que no sigan escribiéndolos, ¿no? Y nos quedaría x a la 8/3. Si alguien dice, no, no estoy seguro, puede hacer la suma tradicional, pero recuerde que sumarle 1 a un fraccionario es, sume el denominador y deje el mismo denominador. Ahora, la regla me dice que lo que quedó en el exponente tiene que pasar a dividir. Pero como es un fraccionario, lo que nosotros hacemos es multiplicar por el fraccionario inverso. Es decir, que multiplicaríamos por 3/8. Y no se me puede olvidar sumar nuestra constante de integración. Preguntas, chicos. De pronto, para que veamos si quedó claro el paso a paso. Cuéntanos, Sebastián. Pero una pregunta, es que me confundo en algunas veces cuando expresamos la raíz a exponente o exponencial, encierran en la base de la raíz con paréntesis, y entonces el 3 queda como exponente de ese paréntesis. Y en este caso tú lo aplicas, y presento como confusión en cuándo aplicarlo y cuándo no. Listo. Sucede que nunca te va a quedar como exponente el 3. ¿Por qué? Te queda diferente. Entonces miremoslo paso a paso. Cuando tú haces una raíz, o sea, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos raíz cúbica de x a la 5, tú lo que siempre debes tener en cuenta es que la raíz es un fraccionario, necesariamente.
¿Sí? Entonces, una posibilidad es que tú tengas x a la 5 y todo lo eleves a la 1/3. Es decir, el grado de la raíz siempre es denominador. Entonces, si tú lo que quieres dejarlo es como un exponente, lo máximo que podrías manifestar es, tienes toda una base, ¿sí? Y siempre te quedaría una expresión, si lo quieres poner como potencia, que sería lo que, ¿sí? Y cuando tú lo dejas como potencia, multiplicas los fraccionarios. Entonces es cuando tú dices que 5 por 1 pues te da 5 y 3 por 1 te da 3. Entonces es cuando tú concluyes que te quedaría x a la 5/3. ¿Sí? Que si por ejemplo tú tienes raíz cuarta de x a la 3, pues misma dinámica. La base va a seguir siendo la misma, que es x. El exponente de x va a seguir siendo el mismo, que es 3. Pero el simple hecho de que tú veas una raíz, tú lo que debes recordar es que la potencia va a ser un fraccionario. Por lo tanto, a esa potencia, el denominador del fraccionario es el grado de la raíz, que sería tu 4. ¿Sí? Sí, profe, ahora ¿Sí gracias. te queda más claro? Muy claro. O si lo quieres hacer con potencia, entonces recuerda, te quedaría el x a la 3, todo elevado a la 1/4. Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ya vimos todos cómo se transformaba raíz. Hicimos la suma, entonces teníamos 5/3, le sumamos 1, y por acá tengo otras manitas levantadas. Angie Valentina Romero, cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Hola, profe, buenos días. Profe, en este caso siempre se va a cancelar la derivada de x, o sea, siempre se cancela. Claro, cuando tú aplicas una regla, significa que ya resolviste la integral. Entonces, por lo tanto, a veces cuando ustedes empiezan sus talleres, siguen escribiendo el símbolo y se confunden con el de x. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre que tú apliques una regla, es como si ya hubieses hecho la antiderivada, por lo tanto el símbolo se cancela con la derivada. Solucionaste el planteamiento, ¿sí? Entonces siempre vas a tener que eliminar el símbolo con la respectiva derivada, necesariamente. Vale, profe, gracias. Listo. Y por ahí, María Fernanda, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Profe, para que se hace este pasito, el que está en rojito, el 3/8, ¿cómo se llama o cómo se podríamos denominarlo? Porque, mira lo siguiente, les vuelvo a lo mismo. Cuando tú vas a hacer la integral, entonces ya te diste cuenta que puedes aplicar la regla básica, ¿sí? Entonces ya sabes que te quedaría x a la 8/3, pero recuerda la regla. Lo que me dé, toca dividirlo entre el resultado del exponente, es decir, que me toca dividir entre 8/3. ¿Listo? Esa es la regla. Lo que tú sumas al exponente, lo divides a la función. Ahora, ¿qué tocaría hacer en este caso? Nos toca solucionar las fracciones, ¿sí? Entonces, tengo que hacer un fraccionario. El denominador ya tiene fracción. Por lo tanto, el numerador me toca dividirlo entre su unidad. Entonces diríamos que me queda x a la 8/3 dividido entre su unidad, y todo está dividido entre 8/3. Cuando tú ya tienes esto, entonces a ti lo que te interesa es dejar una sola expresión, ¿sí? Entonces es cuando hacemos productos de extremos y productos de medios. Y cuando hacemos eso, entonces lo que te queda es el 3 multiplica al x a la 8/3 y el 1 multiplica al 8. Más
la constante de integración. ¿Sí? Entonces lo que nosotros estamos tratando de decir es, yo me puedo ahorrar todo este proceso, toda esta parte, para llegar exactamente a esa misma respuesta. ¿Cómo nos ahorramos ese proceso? Pues que nosotros tenemos x a la 8 tercios y hacer el paso a paso de dividir entre 1 productos de extremos y medios representa que ese exponente fraccionario yo lo puedo multiplicar, pero con el fraccionario de forma invertida. Es decir, que si yo tengo 8 tercios, el inverso es 3 octavos. Más mi constante. Entonces lo que estamos tratando de decir es, fíjate que llegas exactamente a lo mismo. Sí, profe, vale, gracias, ya, me quedó claro. Entonces, todo depende de cómo les guste trabajar los chicos, ¿no? O sea, yo puedo hacer siempre el proceso de productos de extremos y medios, no hay problema, o recordar que dividir un fraccionario es multiplicar por ese mismo, pero de forma inversa. ¿Listo? Ahora, la respuesta final, recuerden que me la dejan en radical. Entonces, ¿cómo transformamos de potencia a raíz? De la misma manera, tenemos 3 octavos que multiplica a la raíz cúbica. Entonces recordemos que el denominador me da el grado de la raíz y me quedaría x a la 8 más mi constante de integración. ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo, perfecto. Sí, señora. Ahora, sucede que cuando ustedes miren la respuesta de los libros, a veces no llegan a lo mismo. Entonces, ustedes entran en conflicto. Profe, no, me quedó mal, no pude, no me da lo mismo que el texto. Y muchas veces no es que ustedes tengan el procedimiento mal, sino que les hace falta llegar a la mínima expresión. Siempre que usted vea el resultado de un texto, el texto utiliza la mínima respuesta posible, utilizando todas las propiedades aritméticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí esta no sería la respuesta que encontraríamos en un texto. Esto se puede simplificar más. ¿De qué manera? Uno puede descomponer ese x a la 8 que está dentro de la raíz. Entonces, recordémoslo acá. Si yo lo que tengo es una raíz cúbica, ¿sí? Y tengo ese x a la 8, entonces lo que nosotros podríamos expresar es, pues, verifiquemos si yo puedo descomponer ese x a la 8 para sacar una raíz cúbica, específicamente. ¿Listo? Entonces, para eso, nosotros podríamos buscar de qué forma reescribir ese x a la 8. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo raíz cúbica, ¿sí? Y ese x a la 8, de pronto alguien dice, profe, yo lo quiero reescribir como un x a la 6 por x a la 2. Y alguien me dice, sí, eso es válido, porque bases iguales se suman los exponentes. Entonces, si yo quiero escribir x a la 8 y x a la 6 por x a la 2, pues no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Ahora, yo tengo un raíz cúbica. Ese x a la 6, yo pregunto si lo puedo hacer. ¿Lo puedo dejar como un x a la 2 todo elevado a la 3 por x a la 2? Revisen cada uno y me dicen si lo que acabé de escribir es válido. Sí, profe. Vale. Válido, ¿cierto? No. Sí, Porque usted me puede decir 2 por 3, 6, y me da el mismo x a la 6. ¿Con qué fin lo dejé con una potencia a la 3? Cuando usted deja la misma potencia igual al grado de la raíz, se pueden cancelar esa raíz con la potencia respectivamente, ¿verdad? Es decir, por lo general, lo que ustedes dicen es que si tienen, perdón,
Si tienen x al cuadrado, entonces la mayoría de veces, a veces sus profes les dicen, ¿cómo quito el cuadrado? Entonces usted dice, le saco raíz cuadrada, ¿verdad? Y es cuando usted dice, cancelo raíz cuadrada, cancelo el exponente y solo me queda x. ¿Pero por qué pudo hacer usted eso? Pues porque la propiedad le dice que si usted tiene el mismo grado con el exponente, pues eso le da 1. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede aquí. Yo lo dejé elevado a la 3 porque por propiedades de la erradicación, si los términos se multiplican, los puedo separar. Es decir, que yo puedo dejar raíz cúbica de x al cuadrado todo a la 3 por raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Sí? Y como tengo el mismo grado de la raíz y la misma potencia, pues los puedo cancelar. Y yo puedo decir que cancelo mi raíz cúbica con ese exponente que está a la 3 y mi raíz cúbica de 8 quedó convertida en x al cuadrado por la raíz cúbica de x al cuadrado. Por favor, revísenlo. Acá lo único que estamos haciendo es tratando de recordar sus propiedades de la raíz para descomponer. Entonces, verifíquenlo si para todos es claro y ya lo recordamos. Profe, qué pena, es que tuve muchos problemas con el audio, salí y volví a entrar, pero ahora no puedo ver, o sea, tu no. pantalla, o sea, no. Ya te la comparto. Vale, gracias. Ahí ya te debe aparecer compartir. Cuéntanos, Laura, ¿cuál es la pregunta? Profe, ¿siempre tenemos que llegar así a la respuesta del libro o podemos dejarlo? Yo siempre les voy a pedir la mínima expresión, porque es lo único que me garantiza que ustedes practiquen todo hasta el final y necesito que sí o sí, cuando acaben los temas básicos, esto ya sea por inercia, que ustedes lo desarrollen. Entonces, necesariamente deben llegar a la mínima expresión. En sus quizzes, ya la siguiente, este sábado vamos a tener nuestro primer quiz. En nuestros quizzes ustedes se van a dar cuenta. Hay quizzes donde todas las respuestas son verdaderas. Igual que cuando se van a presentar a su prueba Saber Pro cuando finalicen su carrera. ¿Sí? Todas las respuestas son verdaderas. Lo que sucede es que hay una que tiene mayor puntaje que otra. ¿Sí? Entonces es cuando tú te vas a dar cuenta que yo te voy a colocar como respuesta. Por ejemplo, opción número 1, válida. Opción número 2, también es válida. Pero te puedo colocar otra opción número 3, donde las respuestas son 3/8 de x al cuadrado por la raíz cúbica de x al cuadrado más c. Todas son verdaderas. Todas me representaron la resolución de esa integral. Pero una tiene mayor puntaje porque llega a la mínima expresión. ¿Listo? Entonces, sí es una buena pregunta porque en sus quizzes y en el parcial hay ejercicios donde todas son verdaderas. Usted tiene que determinar cuál es la que realmente responde a lo que se le está preguntando. Entonces, siempre que usted resuelva una integral, debe llegar a la mínima expresión para que de pronto allí lo tengas presente. Vale, profe. Muy bien. Bueno, chicos. Por lo pronto, clara nuestra regla general de la integral. Sumar 1 a nuestro exponente y dividir entre sus resultados. ¿Listo? Que hemos visto diferentes, cuando sean pares, cuando sean potencias negativas, y estábamos viendo, en el caso que fuesen fraccionarios, cómo lo podemos resolver. Continuamos con nuestra regla número 3. Entonces,
Esta regla número 3 lo que nos dice es que si yo tengo una integral, que si nosotros proponemos una integral, y esa integral tiene una constante multiplicando a la derivada o a una variable, o que esa integral pueda estar dividiendo a la función lo que nos dice es que usted puede operar por fuera de la integral esa constante. ¿Sí? Es decir, que ese numerito que está multiplicando, yo lo puedo dejar multiplicando por fuera de la integral, o ese numerito que está dividiendo, yo lo puedo dejar dividiendo por fuera de la integral. Y eso nos ayuda o nos facilita resolver la antiderivada. Entonces lo voy a mencionar aquí como toda constante que multiplique o divida la integral será posible operar por fuera de la integral. Entonces, veamos un ejemplo de esto que estamos tratando de dar a conocer. Entonces, me pueden proponer la integral de 5 por dx. Entonces, ¿cómo me quedaría su solución? El 5 es un valor que está multiplicando dentro de la integral. Entonces, lo que me dice la regla es, ese 5, para no complicarme, lo puedo sacar de la integral dejándolo realizar la misma operación que está efectuando, ¿no? Es decir, si el 5 está multiplicando, sale a multiplicar. Y solucionamos. Entonces ya sabemos que la integral de la derivada de una función me va a dar la función, ¿verdad? Entonces me quedaría 5 que multiplica a x más la constante de integral. Eso es lo que nos dice esa regla. Ahora, así como puede ser un coeficiente que sea constante, que multiplique, también puede ser uno que esté dividiendo. Entonces yo puedo tener lo siguiente. Yo puedo tener integral de x por dx dividido entre 3. Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla? Usted sabe que va a tener que integrar el x por dx, pero ese 3 que está allí dividiendo, usted perfectamente lo puede sacar de la integral para que le quede más sencillo y al final pues multiplica o simplifica, ¿sí? Es decir, ¿cómo saldría el 3? Recuerde que está dividiendo, por lo tanto el numerador tendrá que ser un 1. Entonces nosotros lo podemos expresar como 1/3 de la integral de x por dx. Dime, Laura Camila, por ahí tengo una manita levantada. Señora. Una pregunta, luego ahí no se cancela la integral con la de x, como en los anteriores. No has integrado. Recuerda que cuando tú estás integrando, es decir, cuando aplicas la regla, es cuando efectivamente ya vas a quitar el símbolo con el de x. Pero es que acá tú lo que estás diciendo es lo máximo que me está diciendo la regla es que yo puedo sacar el coeficiente que está multiplicando o dividiendo.
pero tú tienes es un X, míralo. Tú no has integrado ese valor de X. Ok. Vale, ¿Sí? profe, gracias. Lo máximo que nosotros estamos diciendo es, todo número que multiplique o divida una integral, para que se facilite su resolución, ese número puedo multiplicarlo o dividirlo por fuera de la integral. ¿Listo? Ahora sí, si voy a integrar x por dx, entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro ejercicio? El 1/3 va a multiplicar lo que nosotros integremos. Entonces diríamos, x por dx, ¿cómo me quedaría mi integral? Pues x al cuadrado sobre 2. Ahí sí, como ya integré, pues no coloco ni el símbolo, ni coloco la derivada, sino colocamos nuestra constante de integración. Y operamos los términos que estén por operar. Entonces yo puedo ahí sí multiplicar el 1/3, fíjense, y podría dejar mi respuesta como x al cuadrado sobre 6 más la constante. O es totalmente válido también escribirlo como 1/6 de x al cuadrado más la constante. Revisémoslo todos allí, si es claro lo que acabamos de resolver y en qué consiste entonces la regla. Claro para todos nuestra regla. Vamos a estas dos posibles respuestas. Cuéntanos, John, ¿cuál sería tu duda? Profe, ¿por qué salió el x al cuadrado? Eso es lo que no me quedó claro. Entonces va de nuevo. Cuando yo tengo integral de x por dx, entonces tú lo que me dices es, el dx te garantiza que este x ya fue derivado. Hasta ahí eso es lo que te está indicando, ¿sí? El exponente de x es 1. Entonces, ¿qué nos dice la regla básica de integración? Que al exponente le tengo que sumar 1 y dividir entre el resultado de esa suma. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, para poder integrar x por dx, como le sume 1, pues me queda x al cuadrado sobre el resultado de su suma, pues que nos dio 2, más la constante de integración. ¿Sí? Listo, profe, ya me quedó claro, gracias. ¿Qué fue lo que cambió? Pues que aparte de hacer nuestra integral de x por x, desde el principio del ejercicio sacamos el 1/3 a multiplicar. Entonces eso lo que nos permite es resolver nuestra integral de una forma sencilla y al final pues multiplicamos por lo que habíamos sacado de la integral. Dinos, Sebastián, cuéntanos, ¿cuál es la pregunta? Profe, no entendí por qué arriba en el A te dio esa X de dónde salió la respuesta, porque te queda 5X, no sé, o sea, esa X de dónde salió. Bueno, ¿te acuerdas nuestra regla número 1? Nosotros decimos que la integral de la derivada de una función va a ser igual a la función. Entonces, fíjate lo que estamos haciendo en nuestro ejercicio. ¿Sí? Te dice, vas a resolver la integral de 5 por dx. Entonces, el 5 es un número que está multiplicando, por lo tanto, yo puedo dejar ese mismo 5 multiplicando por fuera de la integral, cosa que pues no me altere y no me vaya a confundir con lo que quede en el ejercicio. ¿Qué te quedó? La integral de dx. Entonces, recordemos, la integral de la derivada de una función te va a dar la misma función. Entonces, Sí, cuando tú... profe, había olvidado esa regla, sí, Listo, pero ya es más clara, ¿sí? profe, sí, señor. Listo, perfecto. No hay lío. Muy bien. Entonces, chicos, por lo pronto, ¿qué es lo que nosotros hemos visto?
Todo número que multiplique o divida puede hacer exactamente lo mismo. La integral de un solo, estaba preguntando ahorita Sebastián, siempre va a ser la misma función. Y la regla básica de la integral, siempre y cuando tenga una variable y un exponente numérico, siempre será sumarle 1 al exponente y dividir entre su resultado. Nunca se nos puede olvidar que en todo ejercicio de indefinidas o de antiderivadas siempre sumamos la constante de integración. Eso es lo que hemos trabajado hasta el momento, pero pues hemos visto diferentes posibilidades que nos puedan presentar los ejercicios. ¿Listo? Ahora, sucede que ya tenemos nuestra tercera regla, ¿bien? Vamos a pasar a una cuarta regla. Listo. Entonces, ¿en qué va a consistir esta regla número 4? ¿Recuerdan que cuando nosotros decíamos que se sumaban o se restaban términos, yo podía derivar cada uno de forma independiente? Pasa lo mismo en el integral. Entonces, lo que me dice la regla número 4 es, yo puedo tener la integral de f de x más o menos g de x y todo por dx. Entonces, la regla número 4 es la que nos dice, yo puedo hacer una propiedad distributiva y separar las integrales. Es decir, que yo puedo el de x multiplicarlo por el primer término y el de x multiplicarlo por el segundo término. Y separar cada integral. Entonces, lo podemos reescribir como la integral de f de x por dx más la integral de g de x por dx. Eso es lo que me dice la regla número 4, que si usted tiene sumas o restas entre términos, haga propiedad distributiva y separe para que pueda resolver cada integral sencillita. ¿Listo? Entonces alcanzamos a ver un ejemplo. Entonces, diríamos con este ejemplo, yo puedo tener la integral de x más 5 y todo por dx. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como hay suma, yo puedo hacer mi propiedad distributiva y afirmar que tengo la integral de x por dx más otra integral de 5 por dx. Y resolver cada una de nuestras integrales. Entonces, integral número 1, x por dx. Ya la hemos visto. Entonces, si voy a resolver mi integral, sumo 1 al exponente, entonces me quedaría x al cuadrado, y no se me puede olvidar que divido entre ese resultado, es decir, que divido entre 2. Siguiente integral, más. ¿Qué habíamos dicho? Es un 5. Puedo sacar el 5, haciéndolo paso a paso para que lo recordemos, y me queda la integral de dx. Por lo tanto, la integral de e de x, o de la derivada de una función, pues nos va a dar la misma función. Es decir, que tenemos x al cuadrado sobre 2 más 5x. Como ya acabé, no necesito hacer una constante integración por cada integral, porque recuerden que es un solo ejercicio, solo que estamos tratando de separarlos para que nos quede más sencillo.
Entonces, al final no se me puede olvidar sumar nuestra constante de integración. Por acá tenemos una pregunta de Angie, cuéntanos. Sí, profe, una pregunta. Es que tú en los otros ejercicios habías, o sea, como sumado más uno, ¿sí? Digamos, aquí está multiplicando las 2x, pues daría 2x, pero no se sumaría ese 1, o sea, que haría x elevado a la 3 sobre 3. A ver, otra vez. Cuando tú estás separando el término, te da la integral de x por dx. ¿Cuál es el exponente que tiene tu x? 1, profe. 1. ¿Y si le sumas 1? ¿Sí? 2. Exacto. Entonces, si le sumas 1 más, te quedaría x al cuadrado sobre 2. Ahora, pues todo depende del ejercicio que tú tengas. Si tienes, por ejemplo, x al cuadrado por dx, entonces, ¿quién es el exponente de tu x? El 2. Si le sumas 1, entonces te quedaría x a la 3 sobre 3. ¿Sí? Entonces, no comprendo cuál es la pregunta. No, pero es que creí que estabas como multiplicando las 2x y no, ya quedó claro. Listo. De pronto, ¿sabes de qué pudo haber sido lo que te confundió? Que lo estás interpretando como si fuesen separados. ¿Sí? Y debes tener en cuenta algo. El hecho de que tú tengas acá por el de x, ojo con algo, no quiere decir que integres este solito e integres esto solito, que puede ser lo que estabas de pronto interpretando. Recuerda que lo que tú estás diciendo es que este de x ya fue derivado con este término. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tú integras es todo. ¿Sí? Entonces es cuando tú dices, si le sumo 1 al exponente de la variable, pues me queda mi x al cuadrado sobre 2. Pero no quiere decir Vale, profe, gracias. que de eso integres el de x, ¿listo? Que de pronto puede ser lo que estaba sucediendo. Muy bien. ¿Esta sería nuestra respuesta final? No. Hay factor común. Entonces, primera respuesta posible, sí, correcto. Pero recordemos que siempre que ustedes lleguen a una respuesta, deben mirar qué más se puede hacer. Y entonces ahí les doy una pista. Uno siempre descarta el factor común. Entonces, tengo x al cuadrado sobre 2 y tengo 5x. Ambos términos tienen x. Significa que hay factor común. Y eso nos quedaría x factor de x medios más 5. Y todo más nuestra constante de integral. Entonces, ambas son totalmente correctas, pero en la segunda aplicamos factor común. ¿Listo? Claro, nuestra regla número 4, la que hace referencia a que podemos separar las integrales. Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, chicos. Todavía nos quedan pendientes reglas de antiderivadas, las seguimos revisando el día sábado en nuestra clase, pero ya pueden empezar con los talleres. Entonces, recuerden que hace un momento yo les mostré el taller de Hausler. ¿Listo? Entonces, van a empezar a resolver para el día sábado, para que de una vez tengan la página 616 del libro de Hausler. ¿Listo? Empieza la miscelánea. Entonces van a resolver, veamos por ahí que hasta la regla que hemos visto. No hay lío, no hay lío. Listo. Profe, ¿cuál página? Dime. ¿Cuál página? Qué pena. En la página 616.
Hausler. ¿Listo? Y vamos a resolver, chicos, los ejercicios hasta el número 22, hasta el número 19, háganlos hasta el 19. Que el 19 para allá veo unos que no hemos explicado. Listo. Entonces, pueden empezar desde el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 19 de Hausler. Recomendación, eso se hacen 5 ejercicios de día, 5 ejercicios de noche. Entonces también van a ser Arya. Y en Arya están ubicados en la página 627 de Arya. Y pueden hacer sin ningún problema hasta el ejercicio 20. No, eso se puede. Hasta el ejercicio 20 también, como para que los miren ahí. ¿Listo? Entonces, compromisos de aquí al sábado. Van a practicar lo que explicamos el día de hoy, iniciando sus talleres. Entonces van a iniciar el taller de Hausler hasta el ejercicio 19 y van a iniciar el taller de Arya hasta el ejercicio 20. Recuerden la recomendación de nuestro primer día de clase. Empiecen a desarrollar sus talleres con la misma numeración del texto. Con eso, cuando yo les diga dudas, el mismo ejercicio que de pronto alguno pueda preguntar, alguno ya lo solucionó y lo revisa, o alguno de pronto también tenía esa duda. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día sábado, chicos, Dios mediante. Continuamos con nuestras reglas de antiderivadas. Practiquen y solucionamos dudas, que es la única manera en la cual usted va dándose cuenta si está quedando clara la información. Muchas gracias por nuestro espacio de hoy, chicos. Ya hoy finalizaron, creo que las inscripciones, entonces el día de hoy